¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, nos encontramos nuevamente en el ciberespacio. Para los que no me conocen, me presento, Graciela Petrella, soy coordinadora de la escuela y docente también. Y hoy estoy con ustedes, hoy y un próximo encuentro, porque son dos las clases, sobre distintos dispositivos grupales. Esa es la denominación, el marco conceptual de todo esto que vamos a ir tratando. Distintos dispositivos grupales. ¿A qué llamamos distintos dispositivos grupales? ¿Podemos decir que son distintos tipos de grupos? ¿Distintos tipos de técnicas? ¿Distintos abordajes? Sí. Nos inclinamos por estos dos últimos conceptos, distintas técnicas, distintos abordajes. Eso, la forma de abordarlos, también es lo que hace que los grupos sean distintos. Ustedes hasta ahora tienen el diseño y la práctica del grupo operativo. Grupo operativo, grupo centrado en la tarea. Ahora vamos a hacer como un pasaje, ¿no? Nuevamente por lo que es el grupo operativo, su teoría, su técnica, ¿no? y su destino final, digamos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al alumno de tercero llegar a esta instancia en que tienen que salir a una institución elegida por ustedes probablemente, donde tienen que observar un grupo, registrar los procesos mediante la crónica, que es lo que estuvimos viendo un poquitito el otro día y es lo que ustedes seguramente están haciendo en este momento? ¿Y qué es lo que les produce? Se encuentran con otro tipo de grupos o de dispositivos o de coordinaciones a los cuales no están habituados. Entonces, por lo general viene un desánimo, una desazón, cuando no la crítica al espacio grupal que están observando y al coordinador o los coordinadores que están llevando a cabo la tarea. ¿Por qué critican? Critican porque ustedes están acostumbrados, ustedes aprendieron, su aprendizaje fue en otro espacio, con otro encuadre. También tenemos que hablar de distintos tipos de encuadre cuando hablamos de distintos dispositivos. Entonces la realidad es que no existen distintos tipos de grupo, sino que lo que existe realmente son distintos dispositivos. Esto creo que también les va a dar un poco de tranquilidad, porque no fueron pocas las veces que nos encontramos con grupos o equipos que volvieron muy frustrados a la escuela diciendo: no, pero ese grupo hacía lo que quería, ese grupo iban llegando, ese grupo se trataba de determinada manera, el coordinador no hacía nada, el coordinador hacía mucho, hacía todo. Claro, estaban observando o les va a tocar observar un grupo distinto. Entonces es bueno que sepan que existen distintos dispositivos grupales que hacen, por supuesto, que los grupos sean distintos, con distintas actividades, distintas finalidades. A ustedes les va a venir magnífico para la práctica que sean distintos, porque el grupo igual lo tienen en su propia cancha. Y en eso, hablando de cancha, voy a decirles que ya están cancheros. Y ver a un grupo distinto, así por ahí con características de taller, por supuesto les va a servir de muchísimo aprendizaje, teniendo en cuenta que el psicólogo social está preparado para coordinar distintos tipos de grupo, con lo cual lo que harán ustedes es adquirir una experiencia maravillosa. Pero bueno, esto quería aclarárselos porque es muy común que se enojen porque no encuentran un grupo similar al que ustedes se formaron, con un coordinador o coordinadora que haga más o menos lo mismo al coordinador o coordinadora que tuvieron o tienen,
pero está bien que así sea, porque son distintos, repito, dispositivos. Y tanto repito la palabra que considero necesario, me parece, ¿no?, aclarar. Primero, tener claro el concepto de dispositivo. Viene del latín dispositus, que significa que dispone. ¿Qué es un dispositivo entonces? Una cerradura. Podemos pensar que una cerradura colocada en una puerta, que la utilizamos, disponemos de ella para abrir y para cerrar, ¿es un dispositivo? Sí. Una cerradura, ¿no?, parece muy tonto, ¿no? Lo que les estoy explicando es un dispositivo. Dispositivo es una pieza o conjunto de elementos para realizar una función determinada. Pieza o conjunto de elementos para realizar una función determinada. Ahí directamente tenemos a la cerradura. Últimamente se habla mucho de dispositivos móviles. ¿Qué serían los dispositivos móviles? Aquello que nos está sirviendo para comunicarnos, para que haya una interacción, una intercomunicación a la distancia. ¿Es un dispositivo? Es un dispositivo. ¿Se entiende entonces? Un celular es un dispositivo. Una computadora, este modo que yo estoy grabando la clase, es un dispositivo, porque yo dispongo de él para llegar a mi objetivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de dispositivos, también es una manera de apelar a él para coordinar, si es que en ese grupo que están observando se le dice coordinar a un grupo. Entonces, vamos a centrarnos en esto que estamos hablando, en los distintos dispositivos grupales. Cuando en psicología social hablamos de grupo operativo, este es el sobrevuelo que quiero hacer yo sobre la teoría y técnica del grupo operativo, que esta primera clase la vamos a utilizar un poquitito para eso. Hablamos también de determinado dispositivo que utilizamos para lograr nuestro objetivo. Entonces, para nosotros, ese dispositivo convierte al grupo operativo en un instrumento. Un instrumento. Piaget-Rivière utiliza la expresión grupo operativo en dos sentidos. Ténganlo presente esto. Es muy interesante cómo queda pegado, ¿no es cierto?, la teoría a la práctica. Primero se le dice grupo operativo al grupo en el cual se aplica la denominada técnica. Entonces yo, como en el grupo que estoy coordinando aplico la técnica de grupo operativo, al grupo, ¿cómo le digo? Grupo operativo. Digo, le quedó grupo operativo. Yo todavía no sé si lo va a hacer. Sin embargo, si la teoría es de grupo operativo, el grupo es un grupo operativo y lo dejamos ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué sería un grupo operativo? El otro día un poquito lo estuvimos hablando. Un grupo centrado en la tarea. En principio en una tarea explícita, que puede ser aprendizaje, creatividad, curación, etcétera. Bajo la cual, estamos hablando de una tarea explícita, bajo la cual subyace una tarea implícita y que apunta, debe ser explicitada
Esa tarea implícita, dice Pillon, que debe ser explicitada, porque tiende a la ruptura de pautas estereotipadas mediante la elaboración de las dos ansiedades básicas que ustedes bien conocen, que es el miedo a la pérdida y el miedo al ataque, y que implican un obstáculo frente a toda situación de progreso o cambio. Entonces, la hacemos rapidito. Grupo centrado en una tarea explícita, aprendizaje, creatividad, curación, lo que fuere, en el caso de ustedes es aprendizaje, bajo la cual subyace una tarea implícita que corresponde, dice, que sea en algún momento explicitada. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en el trabajo de los obstáculos, ¿no es cierto? Un trabajo sistemático sobre los obstáculos que se presentan. Nosotros entonces decimos que ustedes conforman un grupo operativo. No sabemos si esto va a ser así, pero de entrada lo denominamos, porque trabajamos con esa técnica. Esto se los digo un poco para aclarar que se aplica tanto a la teoría y a la técnica como al grupo en sí mismo. Nos vamos a encontrar con distintos dispositivos grupales. Por ejemplo, en el grupo que ustedes están formando, que se comenzaron a formarse desde el primer año, trabajamos con lo que se denomina asociación restringida. Yo les recuerdo que para que el método psicoanalítico de Freud nos hablaba de una asociación libre. Sin embargo, donde el sujeto podía hablar de lo que quisiera, es más, cuanto más hablara mejor, ¿no es cierto? Así el analista tenía más material para ir a buscar aquello que pudiera estar obturando algo de la salud de ese paciente. Y en cambio nosotros no trabajamos con asociación libre. Fíjense qué fallido el mío. Acabo de decir trabamos, para pensarlo. Trabajamos con una asociación restringida. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que yo no puedo hacer lo que quiero en un grupo. ¿Sí? Yo en el grupo no puedo hacer ni decir lo que quiero. Y cuando decimos que el grupo operativo es además terapéutico por añadidura, es importante que ustedes sepan qué es lo que están queriendo decir con eso. Tato Pavlovsky y Hernán Kesselman, en un librito muy lindo que se llama La multiplicación dramática, dice que el grupo operativo da la posibilidad al sujeto de hablar todo lo que quiera sobre lo personal, pero no de lo íntimo. Fíjense qué interesante cómo él hace una diferenciación, que es real, es concreta, ¿no?, entre lo personal y lo íntimo. Y en este hablar de lo personal, ¿sí?, tengo que tener ese cuidado, diría, ¿no?, de no irme hacia la cuestión hacia no tomar la posta. Por eso decimos que en el grupo no podemos hacer lo que queremos. El grupo está para que el individuo, con esto hablar de lo personal, bordee sus dificultades, ¿no es cierto? El grupo también le pone un borde a las dificultades del sujeto. En el grupo no se puede todo. Y fíjense ustedes qué interesante esta propuesta, ¿no? No todo ahora y no todo ya en el grupo.
Creo que ustedes ya vieron el teórico sobre actitud y aptitud psicológica. Y dentro de los pilares de la actitud y la aptitud psicológica, ustedes seguramente vieron lo que se denomina estructura de demora. O sea, demorarme en la angustia, demorarme en el dolor, demorarme en el deseo de intervenir, demorarme y trabajar mi narcisismo que me está impulsando a una permanente intervención, ¿sí? Y acotar ese goce, ¿no? Ahí es donde el grupo suele castrar al sujeto y es donde, aún sin decírselo, le pone el freno. No todo ahora, no todo ya. Vos acá no podés hacer lo que querés. Después, si pueden pensar en esta clase y si alguna vez le pasó, piensen en el límite, además del encuadre ya establecido, ¿no? El encuadre con el cual trabajamos, es el encuadre que el propio grupo, ni hablar del coordinador, que para eso está también, le pone al propio sujeto ante la posibilidad de algún desborde. No todo ahora, no todo ya. Este acompañamiento que hacemos nosotros del otro, acompañándolo a bordear su propio malestar, es esto en cuanto a integrante, ¿no? Es lo que también nos acerca a nuestro propio malestar. Y uno, cuando digo que uno no puede hacer la verdad lo que se le canta, ya estamos hablando de un goce acotado. Este vacío, como dice el tango, imposible de llenar, ¿no? Salto de un poquito de Lacan, que habla de un goce acotado, a un tango que dice vacío imposible de llenar. Y también tengo que mencionarlo a Pillon cuando habla sujeto de necesidades que solo se satisfacen socialmente. Yo voy al grupo a satisfacer algunas necesidades, pero también hay un borde para esas necesidades de las cuales nos están hablando Pavlovsky y Kesselman cuando nos hacen una diferenciación entre lo privado y lo personal. ¿Se entiende, gente? El coordinador tiene que acompañar al grupo en el proceso de la tarea, proceso que además alrededor del cual el grupo se estructura, ¿no es cierto? Y ahí aparece el pasaje de serie a grupo, la mutua representación interna, la tarea, y el grupo se va estructurando. Pero siempre se va a ir estructurando por el camino del no todo. No todo puedo, no todo ahora, no todo ya, ¿sí? No puedo entrar a un grupo pateando sillas, ¿no? ¿Y qué pasa si yo les digo que ustedes pueden tener la ocasión de observar un grupo donde eso sí estén habilitados para eso, ¿no? ¿Qué sustito daría? Bueno, prepárense porque eso puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque en otros grupos el dispositivo es distinto y puede permitir algún tipo de situación. Estoy exagerando cuando hablo de pateando sillas, estoy hablando de que el sujeto por ahí sí puede hablar de lo íntimo, Entonces hacemos ahí la diferenciación íntimo-privado. El camino de un grupo operativo también es atravesar el camino de la demora. Por eso les hablé recién y por eso ustedes tuvieron clases sobre lo que se denomina estructura de demora. En el grupo yo traigo una pieza, vos traes la otra, el otro trae otra y entre todos armamos algo. ¿Ese algo es inmediato? No es inmediato. ¿Es total?
Tampoco, por lo general no es total, siempre va a haber alguna pieza ahí fluctuante. ¿Y eso qué sería? Eso sería la falta. La falta que tenemos que aceptar que existe en nosotros como sujetos, esta cosa de algo del orden de lo inacabado, y en los grupos también, por supuesto. Esto de acotar el goce, esto de no todo ahora, esto de la estructura de demora, esto de aceptar que no todo está inacabado, sino que los grupos me ofrecen un tiempo circular, esto es lo terapéutico que nos ofrece un grupo que no fue pensado para que fuera terapéutico. Por ejemplo, un grupo de aprendizaje de psicología social. Todas estas vueltas que di sobre lo que se puede y lo que no se puede, sobre el acotamiento del goce, sobre la herida narcisística que le causa a uno, ¿no es cierto?, el no poder todo y todo ya. Esto tiene que ver con aprendizaje, ¿no es cierto? Tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con dialéctica. Bueno, el vacío, el malestar. ¿Por qué no el malestar? ¿Siempre se van felices del grupo? ¿Nunca se fueron con una sensación de malestar terrible y con ganas de decir yo acá no vuelvo? Y vuelven, y por suerte vuelven, sabiendo que no pueden, lo que no pueden es volver a hacer lo que quieren. Sino, estamos porque están en un grupo. Un narcisismo bien constituido, acá vuelvo a Freud, soporta estos agujeros, digamos, como causa para seguir avanzando. Eso sería el ideal, ¿no? Para volver a producir, para seguir viviendo, ¿no? Para seguir dándole aire a lo pulsional, ¿no?, del grupo centrado en la tarea, porque de eso estamos hablando, gente, de un grupo centrado en la tarea. La tarea va a ir siempre de la mano del ideal del yo, y desde ese lugar se planea, ¿sí?, el abandono del narcisismo. Esto es lo verdaderamente terapéutico que tienen los grupos. Los grupos como los nuestros, los grupos en donde le decimos, mirá que acá venís a aprender psicología social, acá hay una tarea explícita y una implícita que es formarse como grupo, y en ese devenir de la tarea implícita es donde aparece todo esto que les digo: el reconocimiento de que no puedo hacer lo que quiero, el acotamiento del goce, el sufrimiento también, el disfrute. Esto también lo podemos pensar desde Winnicott, ¿no? A un bebé donde la madre en algún momento, inevitablemente, para que el chico crezca, tiene que empezar a fallarle, ¿sí? Esas son las palabras que utiliza Winnicott. Él habla de falla, ¿no es cierto? Y esto es muy interesante porque cuando él nos habla de una madre suficientemente buena, nos está hablando de esta madre que es como que tiene la obligación de fallar para que ese chico pueda crecer, pueda aprender, pueda crear en principio el espacio transicional y todo eso que ustedes vieron de Winnicott en primer año. Bueno, dicho esto, que se refiere al grupo operativo que ustedes conocen al dedillo, podemos comenzar a transitar el camino hacia la segunda clase,
que ya nos va a posicionar directamente en los distintos dispositivos grupales que utilizados hacen que hayan grupos distintos a los que ustedes ya conocen. Hay grupos primarios y grupos secundarios. Voy a hacer una leve introducción ahora de principio para después continuarla en la próxima clase, ¿no? En este grupo primario, ustedes ya lo saben, se identifica, por supuesto, a la familia, es decir, la familia, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos. Básicamente es una relación familiar compacta donde se supone existe la confianza, seguridad y protección entre todos sus integrantes. Es muy difícil una familia, ahora por suerte creo yo, ¿no? La familia ha sufrido tantas modificaciones, miren, es la institución que más modificaciones ha sufrido en los últimos 60, 70 años. 60, 70 años no es nada, ¿no es cierto?, en la vida de una institución. La familia es una institución. Y cuando digo sufrido, es una palabra que estoy utilizando a propósito, porque viene de sufrimiento, porque cada modificación que la familia tuvo, la familia tradicional y convencional, la familia que conocemos, la mamá, papá y los hermanos, y después por supuesto abuelos, tíos, qué sé yo, que conformaban esas familias indestructibles, digamos, por un montón de años, eso se ha ido modificando, y a esas familias, de todas maneras, a esos grupos familiares que se constituyen, también ahora los estamos denominando grupos primarios, y lo son. Y es un grupo primario, y fíjense qué interesante, grupo primario y grupo natural sería. ¿Cuándo deja una familia de ser un grupo natural? Y ahí ya nos metemos en dispositivo. Cuando alguien comienza, esa familia tiene determinada problemática y alguien de la afuera, un profesional por lo general, se mete en la familia, es convocado por la misma y se mete en la familia para trabajar con ese conjunto de personas, y ese grupo natural deja de serlo para convertirse en un grupo artificial. ¿Por qué? Porque ya se está utilizando para esa familia, para trabajar con esa familia, un dispositivo. Entonces dejó de ser natural y comienza a ser artificial. Después podemos hablar de grupo secundario. El grupo secundario se identifica también al grupo laboral, a aquellas personas también con las cuales se puede convivir, puede ser en una empresa, en un taller, oficina, equipo de deportes, estamos muchas horas con ellos. ¿Es un grupo secundario? Sí, es un grupo secundario, indudablemente. Pasamos muchas horas en contacto directo, indirecto, y podemos también en ellos depositar nuestra confianza. ¿Cómo no? No nos sorprendemos muchas veces en decir mi trabajo es como mi familia, como mi segunda familia, o decimos la familia de los comerciantes, las familias de la gente que trabaja en tribunales, la familia de los empleados de comercio. Bueno, digamos, se van conformando también, sin serlo explícitamente, por supuesto, en una especie de familia, porque se comparten diversas cosas y entre ellas la confianza. Pero bueno, vuelvo a repetir,
Están grupos naturales, también están integrados por amigos y amigas, personas afines, pueden ser los mejores amigos del colegio. En los grupos artificiales no suele existir la amistad, sí puede ser el compañerismo, pero es más difícil que se convierta en una amistad. Y si se agrupan por una obligación, o sea, porque les indican alguna tarea para realizar en común, también es una obligatoriedad. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto de los grupos que ustedes están compartiendo, pueden llegar a tener una relación muy interesante, pero es muy difícil que se desarrolle una amistad duradera, profunda, una vez que dejan la escuela y a través de los años. Bueno, gente, seguimos. Hay grupos formales e informales, hay grupos abiertos y cerrados. Esto después lo vamos a abordar cuando veamos los dispositivos, ¿no? Hay grupos que permiten todo el ingreso de distintas personas, y otros que puede entrar cualquiera, ustedes lo van a ver, y hay otros que no, que son grupos cerrados. Un ejemplo muy claro de un grupo cerrado, que hay como una contradicción o como una paradoja, ¿no? Serían los grupos de alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos o grupos de aquellos que tienen ludópatas también, ¿puede entrar cualquiera? Sí, puede entrar cualquiera, pero cualquiera que tenga alguna de esas condiciones. Alcohólicos anónimos solamente puede entrar un alcohólico, alguien que tenga dificultades, ¿no? con el consumo. En el grupo de narcóticos también, la condición es el anonimato, pero alguien que no tenga esa condición no puede entrar. Esos grupos, que son muy interesantes para observar, operan, nos acotan el goce. Son interesantes para observar, pero seguramente a ustedes no les van a permitir entrar, porque no tienen la condición de alcohólico o de consumir alguna sustancia, entonces no pueden ingresar. Ahí se dan las dos condiciones, que es abierto para cualquiera que tenga la condición de consumir algo o de jugar en exceso o lo que fuere. Entonces es un grupo abierto, pero además es cerrado para aquel que no. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo Pillon piensa en el abordaje de los grupos y que a ustedes les va a servir para cuando tengan que coordinar grupos en cualquier lugar, excepto en un grupo de aprendizaje donde los lineamientos ya están dados, el encuadre ya sabemos de qué se trata, como lo pensó Pillon. Pero si ustedes tienen que coordinar un grupo en una comunidad, en un barrio, bueno, barrio y comunidad es más o menos lo mismo, tienen que pensarlo como piensa Pillon, ¿no es cierto? Primero, mediante un análisis de la situación, cosa que ustedes van a aprender en este año, un análisis de campo, analizar la situación existente o preexistente, y después apelar desde el encuadre, que seguramente no va a ser el mismo al que ustedes conocen en un grupo de aprendizaje, porque ustedes no se olviden que nosotros no trabajamos sobre una realidad concreta, sino sobre la realidad simbólica. Obstáculos, estereotipias, problemas de interrelación
ya sea en el mundo interno o en el mundo externo del sujeto, son trabajados por nosotros, ¿no es cierto? En el caso del aprendizaje con relación a la tarea, a la cual Pillon denomina objeto de conocimiento, desde ahí interviene el psicólogo social. ¿Cómo lo hará? Primero vamos a hablar de el análisis de la situación. Después va a aplicar una logística, creo que de esto algo escucharon el año pasado, no me acuerdo. Logística, técnica, táctica y estrategia. Entonces voy a empezar a desarrollar un poquito qué son estas 4 cositas a tener en cuenta que tenemos que desarrollar según sea la situación con la cual nos enfrentemos, para después dejar todo lo que tiene que ver con los distintos dispositivos para la clase próxima. ¿Qué es la logística? La logística tiene que ver con los elementos con que yo cuento cuando me dispongo a realizar una tarea. Los voy a sacar del aula, porque en realidad tengo que sacarlos del aula, porque ustedes ya están saliendo solitos, sin que yo se los diga. Ya, en breve están, como digo yo, con una pata afuera, y están trabajando y se llevan todo esto de aprendizaje. La logística son los elementos con los cuales yo cuento. Que no termina la logística cuando hice el análisis de la situación, sino que continúa durante todo el trabajo e incluye también con qué cuento yo internamente. Acá me voy a detener un cachito. Supongan que ustedes tienen que hacer una intervención psicosocial en un municipio porque se detectó, después vamos a hablar pero muy poquitito porque van a tener clases específicas al respecto de cómo se puede dar una situación de intervención psicosocial, ¿no? Bueno, en este caso imaginario, suponga que fueron convocados porque en esa comunidad detectaron una problemática. Violencia, vamos a pensarlo desde la violencia. Entonces, cuando yo que fui convocado, yo, psicólogo social, tengo que saber con qué elementos cuento para llevar a cabo mi tarea. Entonces, esto de la logística me lleva a pensar, ¿cuento con un espacio? ¿Sí? No es poca cosa, ¿eh? ¿Cuento con un espacio donde convocar a las personas? Después vemos cómo las convoco. Después vemos qué dispositivo utilizo para trabajar con ellas. Por ahora estoy con la logística, ¿sí? ¿Tengo un espacio? ¿Tengo otros compañeros o colegas o equipo interdisciplinario que me acompañe? Porque parece ser que de acuerdo a lo que yo vi, estoy necesitando a alguien más que me acompañe en el proceso, en el trabajo, y además a alguien de otra disciplina. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Esto está dentro de la logística. Entonces ahí tenemos que tengo que ir anotando. Tengo el espacio, tengo los compañeros. Son los elementos, ¿sí? ¿Con qué cuentos? Los materiales, pero cuando Pillon también nos habla de los que cuento internamente, nos está hablando de nuestro marco referencial. ¿Tengo con qué? Ahí está, lo dije. ¿Tengo con qué hacer esto? ¿Tengo la actitud? ¿Tengo la aptitud para poder llevar a cabo esta tarea? ¿No estaré muy atravesado por las circunstancias? En este caso, piensen
no es motivo de este teórico, pero piensen que es lícito, absolutamente lícito, ni hablar de ético, decir que un trabajo no se puede realizar. Pero bueno, la logística también tiene que hacer con los elementos internos con que yo cuento, que tienen que ver con mis conocimientos, que tienen que ver con si puedo posicionarme, una manera de posicionarme frente al acontecer, ¿no?, ajeno. Cuando hablo de acontecer también puedo hablar de acontecimiento. Una de las cuestiones que también tenemos que tener y de las cuales nos habla Pillon es de la técnica. Nos habla de una logística, de una técnica, de una táctica y de una estratégica. Vamos por la técnica. Los recursos técnicos con los que cuento. Tengo que hacer un recuento. También tengo que saber que hay ciertas técnicas fuera de mí y que no las sé. Acá tiene que ver la formación, mi formación como psicólogo social, mi formación que me permitirá crear un dispositivo distinto a aquel del allá y entonces en el que yo me formé para poder llevar a cabo la tarea. ¿Estamos? Eso tiene que ver con la técnica. Después nos habla de una táctica. Las tácticas son como los medios para llegar al objetivo, los medios que voy a utilizar para llegar al objetivo. Intentando siempre y trabajando que estos medios nunca me impidan, o en lo posible, no me impidan llegar al final. También acá hay que hacer un recuento, ¿no es cierto?, de aquellas técnicas que conozco y otras que deberé aprender. Bueno, gente, logística, técnica, las vimos. Táctica y estrategia quedan para la próxima clase, para meternos de lleno en la próxima clase. Las vamos a desarrollar. Y después de desarrollar lo que es la estrategia, lo que son las técnicas, nos vamos a ver qué nombre tienen esos distintos grupos que ustedes pueden llegar a conocer. Así que bueno, yo espero que esta clase sea esclarecedora. Sé, y lo hice a propósito, que se basó más que nada en las características de un grupo operativo centrado en la tarea, porque nunca es suficiente, nunca, créanme que nunca es suficiente. Autoras y autores que recomiendo: Ana María Fernández, Ana María del Cueto, dos grandes autoras que han trabajado sobre grupos mucho, y el librito que les acabo de comentar de Pavlovsky y Kesselman sobre la multiplicación dramática. Creo que van a ser muy valiosos para ustedes. Bueno, cierro esta clase virtual. Nos estamos viendo con la otra clase virtual que después voy a grabar. Buenas tardes o buenas noches o buen día, depende del momento. Hasta luego.